¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy martes 29 de julio. Y por supuesto la noticia más importante gira en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado en primera instancia por la justicia. Fue hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, mientras que fue absuelto del cargo de soborno simple por la jueza Sandra Heredia, jueza que leerá el próximo viernes el monto de la condena contra el mandatario por el caso de la manipulación de testigos. Juan Esteban Quintero. Luego de 13 años de proceso, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia consideró probado que Uribe intentó manipular testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien nunca se retractó de sus señalamientos sobre vínculos del exmandatario con el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Del señor Álvaro Uribe Vélez, un sentido del fallo de carácter condenatorio, soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal. En su fallo, la jueza cuestionó con ironía la versión de la defensa sobre emisarios que actuaron por voluntad propia y destacó las interceptaciones telefónicas como prueba clave. La fiscalía pidió una pena que oscila entre los 6 y los 12 años de prisión. Se espera que la lectura de la sentencia se dé el próximo 1 de agosto. Una vez surtida esta diligencia judicial, se espera que el caso recaiga ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene la tarea de evitar que el caso prescriba antes del mes de octubre. Y una vez finalizada la audiencia, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, salió del recinto y aprovechó para decirle a la oposición que acate y respete el fallo de la justicia. Sergio Barbosa. Tras casi 12 horas de audiencia, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leyó el sentido de fallo en el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo declaró culpable en primera instancia en 2 de los 3 delitos que se le habían imputado. Mientras esto sucedía en la audiencia, a las afueras del complejo judicial de Palo Quemado, los ánimos se caldearon entre quienes llegaron a los juzgados a manifestar su apoyo al expresidente y entre sus contradictores. En varias ocasiones tuvo que intervenir no solo la policía, sino también los gestores de convivencia, porque rápidamente las agresiones cruzaron a la línea de los insultos a las agresiones físicas. Quien también hizo presencia allí en los juzgados de Palo Quemado fue precisamente el senador Iván Cepeda, quien es uno de los protagonistas de esta historia, y él celebró la decisión de la justicia, pero también hizo un llamado luego de conocerse la decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Por eso, hoy decimos y llamamos al país, a las fuerzas políticas, económicas y sociales, a que reflexionemos sobre esta lección que ha dado hoy la justicia y a que busquemos un acuerdo para que las víctimas sean realmente reparadas, se esclarezca plenamente la verdad por parte de los máximos responsables del Estado colombiano. Sin duda este fue un día histórico, pero también marcará un precedente en materia judicial y política en el país. Y por supuesto el fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe generó reacciones divididas tanto en el Congreso como en sectores de la opinión pública. Andrés Carmona. El sentido de fallo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal desató una tormenta política. Desde Santa Marta, el presidente Gustavo Petro aseguró que es deber del gobierno garantizar la protección de la jueza y su familia en el sentido de que emitió un fallo cualquiera según él, pero en este caso condenatorio. Aseguró además que este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas y que cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permiten. Por su parte, desde sectores de derecha y copartidarios del expresidente Uribe se solidarizaron y aseguraron que aunque respetan la decisión de la jueza, no fueron claras todas las garantías y la decisión será apelada. El expresidente Iván Duque. Ver que a pesar de todo esto se ha producido un fallo, nos tiene que motivar a todos los colombianos para estar a su lado, para acompañarlo en todas las instancias procesales, pero también para hacer los llamados a todas las entidades internacionales y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos para que pongan atención a lo que está ocurriendo en Colombia. En un comunicado, el Centro Democrático insistió en que esta no es una decisión definitiva y que mientras existan recursos judiciales pendientes, el expresidente Uribe conserva plenamente su presunción de inocencia, como lo garantiza la Constitución y el debido proceso. Entre tanto, gobernantes y sectores políticos y la comunidad en Antioquia lamentaron la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno en la actuación penal y fraude procesal. Otros sectores políticos respaldaron la decisión de la juez.
En Medellín, Felipe García Solano. Es que recientemente la juez Sandra Heredia declaró culpable y condenó al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y también en fraude procesal. La decisión ha generado miles de reacciones en el departamento de Antioquia, en donde el exmandatario sigue teniendo una gran acogida. Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su apoyo al expresidente y aprovechó para enviar un mensaje contra el presidente Gustavo Petro. Quienes hicieron parte de grupos terroristas hoy están en la presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado. Mi solidaridad con él y con su familia. Camila, pero allí no pararon las voces de rechazo, porque en el Parque de El Poblado se citó a una velatón en donde estuvieron cerca de 100 personas quienes mostraron su apoyo al expresidente, a la vez que rechazaron las decisiones que se tomaron recientemente. Y es que a Álvaro Uribe solo se le puede acusar de un delito, y ese delito es haberle estorbado al terrorismo. Me parece un juicio totalmente injusto. La justicia está aceptando que se muestren o se estimen pruebas que fueron conseguidas de forma ilegal, como lo es la interceptación a un teléfono. Aunque en el departamento, Camila, se han escuchado malas voces respaldando al expresidente Uribe, como por ejemplo el gobernador Andrés Julián Rendón o los congresistas antioqueños Paola Holguín, Juan Espinal o Esteban Quintero, también existen voces que han apoyado la decisión que tomó la juez Heredia, uno de ellos el precandidato presidencial Daniel Quintero. Hoy quedó claro que el uribismo intentó manipular la justicia para eliminar a sus rivales políticos. Estamos ante el fin del uribismo corrupto. Sumadas a estas voces, hay que recordar que el polémico caso todavía le queda la lectura de la sentencia condenatoria, que será el próximo viernes 1 de agosto. Cambiamos de tema porque la Cancillería reveló que son 603 los colombianos que estaban presos en Ecuador y fueron deportados al país. Se espera que otros 1000 connacionales lleguen en los próximos días. Sin embargo, el gobierno insiste en que es una actuación que viola los protocolos. El presidente Petro está buscando un diálogo con su homólogo Daniel Noboa. Caterina Ávila. La deportación de 603 colombianos que estaban privados de la libertad en Ecuador y que ingresaron al país por la frontera de Rumichaca generó tensión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Aunque las diferencias entre ambos jefes de Estado parecían resueltas tras la visita de Petro a Ecuador para la posesión de Noboa, la expulsión de los connacionales desató un nuevo impasse diplomático. Esto dijo el presidente Petro desde Santa Marta. Cuando a colombianos y colombianas en otros lugares del mundo los humillan, quisieran tratar como siervos, como esclavos, como gente inferior, los han montado en aviones con cadenas, con esposas, con cepos, tratados como criminales, los han tratado ahora, vemos en la frontera del Ecuador como lo mismo, deportados, se les prohíbe la entrada por 40 años. Y si quisieran volver, serán tratados como objetivo militar, dice la norma del Ecuador, como si por aquí no hubiera pasado Bolívar desde Caracas. Para la Cancillería, lo que está haciendo el gobierno de Ecuador es un acto unilateral. Migración Colombia calcula que al menos 1000 connacionales o más que estaban presos en ese país llegarán a Colombia en los próximos días. Por ello, Mauricio Jaramillo, vicecanciller, pidió al gobierno de ese país que las nuevas deportaciones sean coordinadas. Cabe mencionar que en 2024 el gobierno de Noboa ya había expresado su intención de entregar a Colombia 1.500 presos colombianos que estaban en sus cárceles para reducir el hacinamiento. Esto fue en su momento calificado por el entonces ministro de Justicia Néstor Osuna como un hecho que rompía el tratado de repatriación de presos que tienen ambos países. Y el gobierno está preparando un decreto que autoriza la venta de cannabis en droguerías, la venta de marihuana siempre y cuando se haga bajo fórmula médica y los medicamentos obviamente cuenten con la debida autorización sanitaria. Jessica Gutiérrez. El Gobierno Nacional alista un decreto que permitiría la comercialización interna de flor seca de cannabis psicoactivo con fines medicinales bajo prescripción médica. El borrador de este documento contempla autorizar la venta en farmacias exclusivamente a pacientes que presenten la fórmula médica. El documento redefine el concepto de producto terminado, incluyendo por primera vez la flor psicoactiva como medicamento, siempre que cuente con autorización sanitaria. Asimismo, amplía las licencias de cultivo que permitirían la venta nacional y no solo la exportación. Por lo que ordena a entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el ICA y el INVIMA emitir en un plazo de 9 meses la regulación técnica para habilitar legalmente la flor de cannabis como producto médico terminado. Y con el propósito de regular el avance de la inteligencia artificial, el gobierno presentó también un proyecto de ley que establece directrices claras para su uso responsable en el país. Alejandra Bello.
el Gobierno Nacional presentó ante el Senado un proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial en Colombia. La propuesta, construida de manera participativa con la academia, el sector privado y organizaciones sociales, apunta a crear un marco legal que garantice el desarrollo ético, responsable e inclusivo de esta tecnología. Uno de los ejes principales del proyecto es la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema educativo, desde la primera infancia hasta la universidad, así como la formación de talento especializado y fortalecimiento de la infraestructura científica. Durante el acto de erradicación, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, destacó el enfoque transformador del proyecto. Tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía. El proyecto de ley se acompaña de audiencias públicas multisectoriales, toca llegar a los territorios. Es un proyecto que busca implementar, fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, también se refirió al proyecto, asegurando que el país necesita una transformación profunda en su modelo de formación y que se está preparando una reforma educativa que organice a los estudiantes y docentes para un futuro donde esta tecnología será parte de lo cotidiano. El proyecto incluye acciones afirmativas para poblaciones históricamente excluidas y busca posicionar a Colombia como un referente regional en innovación digital con enfoque humano. Noticias en el mundo. El tiroteo en Nueva York dejó 5 personas muertas y 4 más heridas. Entre las víctimas está un integrante de la policía. El autor de los hechos se quitó la vida en un edificio en la zona de Manhattan. Andrea Reynosa. Las autoridades identificaron a Shane Devon, de 27 años, como el principal sospechoso del ataque con arma de fuego contra varias personas en un edificio comercial en Manhattan. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el atacante estacionó su carro en una zona concurrida a solo unas cuadras de la estación Grand Central y del Museo de Arte Moderno. Allí se la ve caminando con un rifle M4 en sus manos antes de cometer el crimen. El hombre subió hasta el piso 33 y embistió a varias personas que se encontraba en el camino. Así lo reveló Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York. Building's entrance. That individual was seen exiting the BMW alone. Entre las víctimas está un oficial del Departamento de Policía identificado como Dibarul Islam, quien emigró a Estados Unidos desde Bangladesh y cuya esposa está embarazada. Hay 4 heridos y uno de ellos en condición crítica. También se dijo que Devon viajó por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nebraska. Medios locales aseguran que el asesino no tenía antecedentes penales significativos, contaba con un permiso para portar un arma de fuego oculta, así como una licencia de investigador privado vencida en Nevada. El edificio alberga varias empresas multinacionales, entre ellas la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y cerramos con deportes porque la selección colombiana femenina jugará el sábado la final de la Copa América. La tricolor derrotó por penales a Argentina en la semifinal. Juan David Rivera. La selección Colombia femenina está en la final de la Copa América. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia eliminaron en las semifinales argentinas sobre el punto penal, esto luego de empatar 0-0 en los 90 minutos. El juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado fue difícil. Argentina tuvo las opciones más claras en el primer tiempo, pero para el segundo, las más claras fueron de Colombia. Primero Valerín Loboa no pudo definir sola frente al arco, y luego, cuando Linda Caicedo trató de picar el balón, pero la arquera argentina respondió bien. Con el 0-0 llegaron los penales y Colombia se impuso cuando en el sexto cobro Eliana Estabile, la defensora argentina, estrelló su balón en el travesaño y le dio la victoria a Colombia por 5-4. Vamos Colombia, Los Ángeles te esperan. Estabile cobró, ¡para el palo! ¡Colombia! ¡Colombia está en Los Ángeles! ¡Colombia está en Los Ángeles! ¡Vamos Colombia! Sobre el paso a la final habló Katherine Tapia, la arquera del equipo colombiano. El día 1 que llegamos aquí éramos conscientes de lo que veníamos a hacer. Por muchas ocasiones en los primeros juegos recibimos muchas críticas, pero este equipo está muy unido, está muy enfocado y hoy somos finalistas de la Copa América nuevamente. Es un proyecto que viene hace mucho tiempo y las jugadoras que ya no están, las que estamos, vamos a dejar siempre el nombre de nuestro país en alto. Con este paso a la final, Colombia aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la final se jugará el próximo sábado 2 de agosto a las 4 de la tarde. El rival de Colombia se conocerá hoy en la noche cuando Brasil y Uruguay disputen la otra semifinal. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.